Con Osiris de León, ingeniero, asesor científico del Poder Ejecutivo, entre otras cosas en prevención de desastres, estamos hablando sobre la sismología, por qué tiembla la tierra, dónde tiembla más, cuáles son las condiciones, porque tenemos que prepararnos. Y en este bloque vamos a ver qué él sugiere en caso de temblores, terremotos, cuáles son las medidas prudenciales que se pueden tomar anticipadas. Víctor Tineo preguntaba, en República Dominicana, ¿cuál es el área, zona, como él la quiera llamar, de mayor riesgo? Osiris, como dominicano, ¿dónde tenemos mayor riesgo de sismo, de temblores, terremotos? Mire, Manuel, Víctor, Olivier, pueblo dominicano, los grandes terremotos históricos que hemos registrado desde 1562, que fue el primer gran terremoto registrado aquí y que aparece en las crónicas, Pedro Martín de Anglería, Gonzalo Fernández de Oviedo, el padre de las Casas, ahí está, que destruyó la villa de Santiago y destruyó la villa de La Vega, que la gente dice que se hundió La Vega. No, La Vega nunca se hundió. Que Santiago se hundió, tampoco, Santiago nunca se hundió. Colapsaron y con el paso del tiempo el polvo fue cubriendo los escombros y toda la gente pensó como que eso se había hundido. No, eso nunca se hundió. Un terremoto hizo colapsar. Así como en Puerto Rico tú tienes cientos de casas colapsadas por un terremoto, si tú lo dejas ahí 300 años, eso va a quedar sepultado por el polvo y la lluvia que te arrastra sedimentos, ese tipo de cosas. Entonces, los grandes terremotos nuestros han estado en la costa atlántica, en la franja comprendida entre Montecristi y Nagua, en territorio dominicano. Si te extiendes a la isla completa, tienes que incluir la zona de Cabo Haitiano, porque Cabo Haitiano fue destruido por un terremoto en 1842, en mayo, que tuvo que ver directamente con nuestra independencia, porque hubo que mover todos los soldados haitianos para Cabo Haitiano, para recoger heridos, para recoger muertos, para reconstruir. Cabo Haitiano quedó totalmente destruido. Entonces, aquí esto se quedó solo, prácticamente, sin soldados haitianos. Y eso es lo que motoriza la independencia. Entonces, todos esos grandes terremotos están en la costa norte. Ahora bien, una cosa es dónde se produce el terremoto y otra cosa es dónde el terremoto hace daño. ¿Dónde el terremoto hace daño? El famoso epicentro. El epicentro es la proyección en superficie del punto donde rompió en profundidad. Tú estás aquí, en este primer piso, y digamos nosotros estamos, y viene siendo el hipocentro. Y allá arriba, donde está el control master, que está encima de nosotros, ese puntito ahí, ese es el epicentro. Quiere decir, el epicentro es donde más se siente. Se siente más dependiendo del tipo de suelo. Okay. Si tú estás en una zona de suelo, te voy a poner un caso. México, septiembre 1985. Un terremoto de magnitud 8.1 en el estado de Guerrero, en el Pacífico. La onda viajó 440 kilómetros con daños prácticamente insignificantes. Llegó a la Ciudad de México, lo que era el Distrito Federal. Cruzó parte importante del Distrito Federal. Llegó al antiguo lago Texcoco, esa zona pantanosa donde ven edificaciones parcialmente hundidas. Ahí amplificó la onda y estremeció. El que estaba ahí pensaba que ese era el epicentro, pero el epicentro estaba a 440 kilómetros de distancia. Y gente que estaba a 10 kilómetros del epicentro no sintió tanta vibración como. ¿Se siente más mientras más cerca estés del epicentro? Siempre y cuando el material de la corteza sea el mismo. Todo depende del material. Es decir, digamos, si tú estás en los prados y yo estoy en Naco, tú lo vas a sentir más que yo, porque en los prados vibra más porque es Naco es roca caliza. Si Víctor está en Villamella y yo estoy en Piantini, Víctor lo va a sentir más porque Villamella es arcilla, vibra más, y entonces yo estoy en Piantini que es rígido, entonces mueve menos. Entonces ese es un factor a considerar. Por eso, los terremotos históricos que hemos tenido han destruido a Santiago, a La Vega, pero no han destruido la villa de Santo Domingo, que hoy llamamos ciudad colonial. Entonces, eso tú tienes que tomarlo en cuenta. Primero, ¿dónde está el epicentro? Segundo, ¿cuáles son las características de la roca? Tercero, ¿cuál es la magnitud? Y cuarto, ¿cuál es el tipo de edificación que tú has levantado? Si tú tomas la catedral o el Alcázar de Colón y te lo llevas a La Vega, a Bonao, a Santiago, a San Francisco de Macorís, a Navarrete, a Esperanza, a Mao, con el primer temblor de 5 se caen. Pero mientras tú las tengas sobre esa ciudad colonial, están ahí. Quiere decir que la peligrosidad, la vulnerabilidad, el riesgo, el daño, el miedo que tiene la gente va a depender de algo que se llama microzonificación sísmica. ¿Y qué es una microzonificación sísmica? Tú haces una cartografía geológica
tú ver dónde hay roca, dónde hay grava, dónde hay arena, dónde hay arcilla. Entonces ahora tú no puedes construir sobre arcilla igual que en roca. Porque cuando tú construyes en roca, como te lo dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27, el hombre prudente edifica sobre la roca. Sobre la roca. Y el hombre insensato sobre la arena. Sobre la arena. O la arcilla. Eso no fue una cátedra de religión que dio Mateo. La gente Eso es está física confundida. pura. Eso es física. Eso es física Esa pura. gente veía, así como tuviste ayer un terremoto en Turquía, Exacto. era ahí cuando ellos salen de esa zona de Israel, de Judea, de Samaria, de Galilea, ¿qué hacen? Cruzan por Siria, y de Siria, ¿dónde se refugian? En Turquía. ¿Dónde están los primeros asentamientos visibles de los cristianos? En esa zona este de Turquía. ¿Tú lo ves ahí en las cuevas? Porque ahí se refugiaron. País, entonces, toda esa zona era afectada históricamente por terremotos. Como país tenemos un gobierno que tenemos que reconocer que han estado dando la importancia a la sismología, y tú eres parte de ese equipo. ¿Qué Así tú es. has logrado que te puedas sentir satisfecho en esas funciones? Bueno, que el país debe saber. ¿Qué yo he logrado en este sentido? Primero, convencer a nuestra sociedad de que al momento de un terremoto los hospitales no se deben caer. O sea, hemos rigidizado el Hospital Regional José María Cabral Báez, que era un edificio Eso hace los sismos resistentes. Sí, sí, no, ya es sismo resistente. Columna por columna, Columna se ha por reparado. columna. Yo lo se he visto. intervino cada columna. Así es. Las columnas eran de 40 centímetros por 40 centímetros O y sea, altísimas. comenzaron por las áreas más Claro. vulnerables. Totalmente. Entonces fueron revestidas con fibra de carbono. Después se le puso acero y después se le puso hormigón. Ahora son de 80 por 80. Pero no se dejaron aisladas. Entre columna y columna tú podías pasar con un camión. Ahora no. Ahora tú no puedes pasar ni un mosquito entre columna y columna porque se puso acero de columna a columna y luego hormigón. Y ahora lo que eran dos columnas, ahora todo un muro de cortante. Totalmente reforzado. Eso ahora resiste las sacudidas. En vez, las columnas en ingeniería son elementos estructurales que están diseñados y construidos para transmitir carga vertical, no para asumir carga horizontal. Por eso tú te puedes echar en tus hombros un saco de azúcar de 200 libras y tú lo aguantas, aunque tengas que forzarte. Tu columna vertebral actúa con presión. Ahora, si un niño corriendo te choca por detrás, te lastima la columna. Con apenas 20 libras que pesa el niño, porque tu columna no resiste cortante. Tú coges un lápiz cualquiera, un lápiz, y tú lo aprietas de cabeza a punta y nunca lo puedes romper. Si tú lo haces así, parte instantáneamente. Ese es el efecto de cortante. Las columnas fallan durante los terremotos por ese efecto de cortante. Esa fuerza que viene horizontal y él resiste fuerza vertical, quiebra inmediatamente. Lo acabo de ver en Puerto Rico. Ahí están las fotos, las hemos estado mostrando. Hice un informe para la presidencia mostrando esas cosas para que nosotros tomemos en cuenta eso. Segundo, el Hospital Regional de San Francisco de Macorís, el nuevo, se está construyendo con aislamiento sísmico para que cuando haya un terremoto, el hospital, en lugar de moverse así, se mueva así. Ya están instalados los aisladores instalados, y puede aguantar. Hicimos una actividad con la prensa hasta 8.1. Que fue el del 4 de agosto. O sea, del que un 46. cirujano operando a una persona se queda tranquilo ahí, no operando. para su operación no tiene que normalmente. preocuparse en salir de la sala. Sí, una pregunta. Cuando lo ustedes, estamos haciendo con el de Nisibón y con el de Dajabón. Cuando ustedes toman las medidas de la sismoresistencia hasta 8.1, ¿es en base a la historia de los terremotos que han estado Estás pasando? obligado a hacerlo así. Es decir, la historia sísmica te obliga a que tú tomes como terremoto de diseño el máximo terremoto histórico que está registrado. Osiris, hay un punto importante. ¿Cuál es la importancia, diríamos, de los estudios de suelo y cuál es el cumplimiento que tiene la ingeniería dominicana en el cumplimiento de las reglas de estudio de suelo? Son dos cosas distintas, Víctor. Aquí todo el mundo cumple con el tema del estudio de suelo, pero te cumple con el estudio de suelo para determinar dos cosas: capacidad de carga muerta del suelo, que es la carga del edificio, y asentamiento que se pueda producir en ese suelo por el peso. Observa que cuando está lloviendo o está lloviznado y tú vas caminando por la arcilla, tu huella queda pintada, ¿verdad? En la roca no. Sí, en la roca no. ¿Por qué en el suelo queda la huella pintada? Porque el suelo produce un asentamiento. La roca no produce ese asentamiento. Asentamiento es hundimiento. Un hundimiento. Hay problema. Un hundimiento. Se llama, se asentó, Claro, bajó, hundió. Sí. Entonces, tú no puedes tener en ingeniería un asentamiento mayor a 1 pulgada porque el concreto, como es rígido, comienza a cuartearse. Por tanto, se mide a partir de un ensayo de penetración estándar, Standard Penetration Test, SPT, cuánto se puede asentar ese suelo con esa carga que tú le vas a poner. Digamos que tú le vas a poner una carga de
10 toneladas por metro cuadrado, que es 1 kilo por centímetro cuadrado, o 20 toneladas por metro cuadrado, que son 2 kilos por centímetro cuadrado. Se calcula cuánto se va a asentar. Si se asienta más de 1 pulgada, tú tienes que bajar la carga o aumentar el área ahora para evitar eso. Entonces, ¿qué ocurre? Generalmente, los estudios de suelo aquí se han hecho históricamente y actualmente pensando en capacidad de carga del suelo y pensando en asentamiento máximo. No en sismoresistencia. No en sismoresistencia, que es una cosa distinta. La sismoresistencia comienza evaluando la respuesta sísmica del suelo al momento del terremoto. En Puerto Rico, en esta semana, fui y medí velocidades de propagación de ondas sísmicas de corte. 65, 70, 75, 80 metros por segundo. 5% de lo que debe ser la velocidad en roca. Por tanto, el resto de la energía se consume en amplificación. Amplificación mayor implica aceleración mayor. Y aceleración mayor implica fuerza mayor. Y fuerza mayor implica rotura de columnas y colapso de las edificaciones. Si se hubiese evaluado ese suelo donde colapsó la escuela Agripina Seda en Guánica, se hubiese cortado el suelo de arriba malo, porque el suelo de arriba apenas tiene 4 metros. Entonces a mí no me implica ningún problema quitar esos 4 metros, rellenar y compactar o poner la losa de fundación a 4 metros de profundidad y la escuela no se me cae. Por tanto, una cosa es tú evaluar la respuesta sísmica del suelo y cuál es el espectro de respuesta con lo que llamamos el SDS, que es la aceleración máxima que va a tener la meseta allá arriba para que tú diseñes tu estructura para que resista eso. Normalmente lo que se hace es poner una meseta un poco más bajita para que se consuma menos acero en el proceso de construcción y se gaste menos, pero eso implica un alto riesgo de colapso de la estructura al momento de un terremoto. Medidas a tomar en terremoto, en temblores, maremoto, todas esas cosas. ¿Cuáles son las medidas realmente que han funcionado? El antes y el después. El antes, el durante y el después. El antes es dónde tú vives. Si tú vives en roca, puedes estar más tranquilo. Si tú vives en suelo, revisa las vulnerabilidades, puedes consultar a la ONESPI, que es la Oficina Nacional de Evaluación. Pero eso es antes. Sí, eso es antes. O sea, usted, donde quiera que usted vive, Víctor vive por la universidad. Por la UAS. Víctor debe saber que eso es rocoso. Claro, pero hay una parte que es roca, ríos, pero hay una parte que es un relleno de suelo. Tú vives en los ríos, esa parte es suelo. Por tanto, tú no puedes tener en tu casa un parqueo abajo, apoyado en 4 columnas huecas, que tú puedes entrar al carro por cualquier lado. No, eso está contraindicado en los ríos, en los jardines, en Arroyo Hondo, en los prados. Eso tú puedes hacerlo en Naco, en Piantini, puedes hacerlo en la Sarasota, en la Bolívar, en la Nacaona, pero no puedes hacerlo en los ríos. Y es responsabilidad nuestra saber dónde vivimos. Claro. El gobierno no puede hacer nada. Eso es lo primero, eso es lo primero. Lo segundo es, durante el evento sísmico, colócate siempre al lado del objeto más grande, más alto, más fuerte, más resistente que haya cerca de ti. ¿Cómo qué? Un sofá grande y fuerte, una cama grande y fuerte, mesa. nunca debajo de nada. Un escritorio al lado. Tú estás hablando del triángulo de la vida, para que la gente entienda. Algunos le quieren llamar triángulo de la vida, otros desacreditan el concepto. Para no entrar en esa polémica. No es científico hablar de eso, del triángulo de la vida. No, eso está probado en laboratorio. Entonces, mira, tú vas a Puerto Rico ahora. Yo acabo de llegar de Puerto Rico y te puedo decir, las edificaciones que se aplastaron y que todas tenían autos debajo. Tú miras el auto, tú tomas la foto y tú ves el auto aplastado y un hueco al lado izquierdo y un hueco al lado derecho. Exacto. que todo lo que si esté alguien ahí estaba está acostado. libre. Excepto que se Y ponga es muy debajo. sencillo. Tú coges en tu casa un libro, pones un bolígrafo aquí al lado, un lápiz aquí al lado y le dejas caer aquí arriba un libro y tú vas a ver que el libro no golpea lo que está aquí, que es más. Hay un espacio por vital. eso siempre tú vas a buscar algo que sea más alto Y que la tú. famosa frase de ponerse debajo de la columna de la puerta. Eso era un criterio que se usaba en los años 40, no va. 50, 60. Eso está totalmente descartado. Solamente En fin. muebles, no carros. es científico. Al lado, pero no de algo debajo. que sea fuerte, robusto, Eso es no algo durante. frágil. Sí, eso es durante. Y después, lo primero que tú tienes que chequear, magnitud, epicentro e hipocentro. Pero Si ¿y la cómo ma- un dominicano común va a hacer eso? la radio. Una de las cosas que hemos planteado es que las compañías telefónicas, inmediatamente ocurra un evento sísmico, Claro. le notifiquen a todos sus clientes vía un mensaje un mensaje de texto. Acaba de ocurrir un terremoto de magnitud tanto con epicentro en tal sitio e hipocentro en tal lugar. Si consultan a los expertos, ellos inmediatamente el experto puede decir: hay alerta de tsunami. Yo te puedo decir inmediatamente, en Puerto Rico se emitió una alerta de tsunami. Yo dije, no procede. ¿Por qué? Porque era de 6.4. Para que se produzca un tsunami necesita que sea de magnitud 7 o superior. Epicentro en el mar y poca profundidad. El de Puerto Rico cumplió con 2 condiciones. Epicentro, marino. Poca profundidad, 10 kilómetros. Pero era magnitud 6.4 no generó un Osiris, tsunami. estamos llegando a la postrimería del programa, Qué pena. pero la gente quiere saber, después de lo que pasó en Puerto Rico, donde hubo miles de terremotos,
La República Dominicana está vulnerable de recibir un terremoto en los próximos años, en la inmediatez. La falla que provocó el terremoto en Puerto Rico, aunque alguna gente no quieren entenderlo porque no están familiarizados con la geología, es la misma falla que te destruyó Azua en 1751 y es la misma falla que te destruyó a Puerto Príncipe el 12 de enero del año 2010. O sea, que es posible, pero no inminentemente. No, es posible porque tú estás dentro de esa franja, claro. Entonces, por tanto, tú estás en lista de espera. Habló el experto, Conexión Global, se despide y como cada sábado a las 10 de la mañana, aquí en RNN, volvemos con temas interesantísimos e invitados de sección como Siri de León. Gracias por participar. Hasta pegó eso.